Sí, ya lo que estamos recordando que hacía mucho tiempo que habíamos compartido alguna experiencia aquí en Canal 9, hace, lo podemos decir, como 40 años, ¿no? Hace como 40 años, ¿viste? La gente no nos cree y es porque empezamos muy jovencitos, es Ahí así. está, sí, Igualmente sí. estaban los colegas previos a que yo ingresara al Canal 9. Yo ingresé Así es. a finales de ese año. Así es. Sergio, bueno, ¿y por qué estamos con Sergio Rubín? Porque hoy va a estar presente, es el protagonista en este caso, de la continuidad del ciclo de charlas periodísticas justamente que organiza Análisis Digital, Canal 9 Litoral y el Hotel Mayorazgo. Para hablar también, nada más y nada menos que del Papa Francisco, del legado del Papa Francisco y de la Iglesia que se viene. Vaya tema. Sí, sí, así es. Bueno, Daniel Enz, un gran amigo, me ha convocado, veníamos buscando alguna fecha, bueno, después pasó todo lo que pasó, lamentablemente el deceso de Francisco, pero bueno, nos pareció que había que seguir adelante, obviamente para ver un poco, como vos decís muy bien, su legado y después, bueno, con León XIV, cómo sigue un poco toda esta película en un marco general, digamos, de la situación del mundo, de las guerras, de la religión hoy, cómo calzan en esta cultura contemporánea, sobre todo en Occidente, bueno, un poquito todo eso, y me parece que, bueno, lo vamos a comentar. Uno tiene, evidentemente, muchas historias de todos estos años. Yo lo conocía a Francisco cuando era Jorge Bergoglio, cuando llegó a Buenos Aires en el 92. Entonces, han sido más de 30 años de un vínculo. Trabajamos primero con la querida Francesca Ambrogetti, una colega ítalo-argentina, haciendo con él el primer libro, El Jesuita. El Jesuita, lo tengo, sí. Claro, cuando era cardenal, ¿no? Trabajamos 2 años con él, lo presentamos en 2010, después gracias a él, fue un bestseller mundial, tiene 23 traducciones, porque no había nada sobre él cuando lo eligen papa, ¿no? Ni nada escrito. Claro. Entonces, bueno, tuvo una repercusión enorme. Y bueno, y después le dijimos, bueno, hacemos otro libro ahora como papa, y lo trabajamos durante 10 años, que lo veíamos ahí en Santa Marta todos los años, 2 o 3 reuniones por año, y así surgió El Pastor, que de alguna manera compendia los primeros 10 años de su papado. Recordemos que llegó a estar 12 años, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es, cuando fue, bueno, cuando resultó ser papa, Sí. ser elegido como papa, ¿dónde estabas vos? ¿Qué te pareció en ese momento la noticia? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo la recibiste? ¿Y cómo fuiste viendo, bueno, el desarrollo de su papado, ¿no? Sí, yo estaba en la plaza. Estaba en la plaza yo cubrí los últimos cónclaves, el del que lo eligieron a Benedicto, el que lo eligieron a Jorge Bergoglio. Estaba en la plaza en ese momento, ese atardecer, no me olvido más. Yo te quiero decir que no estaba nada convencido de que él podía ser papa en esta ocasión. ¿Le tuviste más fe en la anterior, donde él resultó? Sí, le tuve más fe en la anterior porque era más joven. Claro. Y ahí nosotros publicamos que había tenido 40 votos, que era una cantidad impresionante. Sí, sí, sí. Fue el a mí me sorprendió ahí. Claro, el más votado después de Joseph Ratzinger. Pero esta vez no estaba nada convencido. Aún así lo había escrito, está en Clarín del domingo anterior, lo dije en Telenoche la noche anterior, pero íntimamente no estaba nada convencido. Bueno, cuando aparece, yo estaba, insisto, en la plaza. Yo siempre digo que experimenté 3 cosas. Primero, la sorpresa, por esto que te digo, que no estaba totalmente convencido. Lo segundo, alegría, porque, bueno, argentino, porque además, no solo porque era argentino, sino porque yo, en el otro libro, yo sabía la visión que él tenía, claro, de la iglesia que él quería y que me encantaba. Cuando nosotros presentamos el libro en 2010, o sea, 3 años antes, terminábamos diciendo, nos quedó la sensación de estar hablando con alguien que está pensando la iglesia para los próximos 50 años. O sea, y lo tercero que experimenté fue temor. ¿Por qué? Porque en ese momento la iglesia estaba metida en un gran lío. Tenía el problema de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, tenía el problema de internas, problemas económicos el banco. Sí, del banco. Había problemas de licitaciones, problemas de corrupción económica, eran temas muy complicados. Y, bueno, y en un contexto también de bastante baja de la iglesia en lo estrictamente religioso, ¿no? Entonces digo, todo lo que le espera a este hombre va a tener que solucionar, ¿no? ¿Y crees que pudo cumplir bastante de lo que él pensaba? ¿Cuántas cosas quedaron pendientes? No, yo creo que pudo cumplir muchas cosas, muchas cosas. En el libro, El Pastor, hay un capítulo que le dedicamos entero a todo el tema de la pedofilia, que lo discutimos bastante, debatimos con Francesca, porque quizás era un poco farragoso poner todo, pero en buena medida nos pareció compendiar
año por año, todo lo que él fue haciendo en la lucha contra los abusos sexuales. Es impresionante. No podía ser de otra manera que la Iglesia reaccionara de esa manera frente a una situación tan lamentable, ¿no? Tan repudiable. Pero es impresionante todo lo que ha hecho en sus 12 años de papado para combatir esto. Obviamente no solo cuentan las normas, sino que significa un cambio cultural, que eso es más complejo, pero realmente ha hecho mucho. Eso no quiere decir que nunca más va a haber un solo caso, pero sí que se ha avanzado y mucho. ¿Por qué crees que...? Y perdón, sí. y en el otro también le dedicamos todo un capítulo también, año por año, a todo lo que ha hecho por la transparencia de las finanzas vaticanas y del banco. Hoy, en los últimos tiempos, Moneyball, que es la agencia de control de lavado del Consejo de Europa, es decir, no es de la Iglesia, es alguien ajeno que controla el lavado, ha elogiado mucho la transparencia del banco y de las finanzas vaticanas. O sea, lo que ha avanzado es realmente mucho, seguramente en todos estos aspectos se podrá hacer más, pero es realmente notable lo que era con gran, digamos, liderazgo y con gran convicción y firmeza. ¿Por qué crees que hay mucha gente que descubrió, entre comillas, a Francisco, a lo que pensaba, a las acciones que hizo, a las transformaciones que hizo o lo que alcanzó a hacer después de fallecido? Bueno, el descubrimiento en todo caso habría que decirlo en Argentina. No en Argentina, sí. En Argentina, no en el mundo. En el mundo era una persona muy querida. En la Argentina. Y sobre todo la gente sencilla. En Italia, la gente a uno cuando lo reconocían, que yo llevaba la credencial, que era periodista o que argentino, y la gente enseguida a uno le preguntaba, ¿y este nuevo Papa, León XIV, va a ser como Francisco? Sí. Es decir, era una persona muy querida, muy, muy querida. Acá en Argentina se metió el tema de la grieta, la política y todo eso, que bueno, que efectivamente lo dañó y que además nos centramos tanto en el tema político que nos perdimos el 95-98% del pontificado. Fue una pena. Claro, y en buena medida los periodistas somos corresponsables de eso, Seguro. ¿no es cierto? Todo el tiempo. Y te habla alguien que se ha dedicado mucho a la política, al periodismo político, como es mi caso, y vinculado con la Iglesia y con las religiones. Es una, me atrevería a decir, no quiero ser, digamos, pedante, pero es una de mi especialidad, es casi te diría todo lo que tiene que ver con las religiones vinculadas a la política, que es lo que más he seguido yo en todos estos años y he estudiado y me he ocupado. Pero evidentemente concentrarnos solo en la cara que le puso a Macri nos hizo perder casi el 98% de un papado extraordinario. Y es una pena, pero bueno, somos el país también... de las antinomias, ¿no? Sí, no, de las antinomias, de las grietas y de las oportunidades perdidas. Todos los trenes que pasan los dejamos correr. Entonces, ¿por qué? Porque nos peleamos entre nosotros, porque si una persona no es exactamente como nosotros creemos que tiene que ser, entonces es una porquería. No estoy generalizando, pero digamos, hubo, digamos, no puedo decir los argentinos, no puedo caer en semejante cosa. Pero evidentemente hubo una situación, digamos, de demasiada exacerbación de lo político, que yo entiendo que hay cosas que son para charlarlas, yo soy periodista, informado, informo, insisto, sobre las cuestiones políticas, pero me parece que hubo, digamos, en esto una exageración y además por momentos una inquina muy particular hacia un papa que realmente no lo merecía, porque él si algo tiene es que no es sectario, se decía, pero no es sectario, recibía a todos, como hacía en Buenos Aires, hablen, dialoguen, y ha tenido siempre un rechazo visceral a la corrupción. Su primer libro fue en el año 91, creo que fue, todavía ni siquiera era obispo, Corrupción y Pecado, sí, para señalar el rechazo frontal que él tenía a la corrupción. No te quiero dejar de hacer esta pregunta, que es absolutamente nimia al lado de todo lo que hizo Francisco, pero sabés también que hay mucho argentino que no le perdonó que no haya venido a la Argentina. Vos que él llegó a decirte que eras un amigo de él. Sí. Y que habrás hablado de este tema alguna vez. ¿Por qué Francisco no vino a la Argentina? Sí, nunca hablamos así. Sí, lo hemos hablado, por supuesto, tantos años y tantas horas. Pero digamos, tampoco yo he seguido tan en detalle lo que él quería hacer, no quería acorralarlo. Pero evidentemente el tema de la grieta ha sido... Él quería venir primero, ¿qué hace un papa cuando va a un país? Yo vine acá cuando vino Juan Pablo. Juan Pablo II. Estaba en Paraná, porque venía haciendo toda la gira, ¿no? En el 87, ahí, ¿no? Sí. ¿Qué hace un papa cuando va a un país? Ante todo, confirma a los católicos en la fe. Es un líder religioso. Tiene su parte política, pero centralmente su parte religiosa. Entonces, confirma a los católicos en la fe. Y en cada país puede haber alguna particularidad. Si venía a la Argentina, ¿qué quería hacer? Contribuir a la unidad de los argentinos. Contribuir a la unidad, que era su gran anhelo.
dentro de las diferencias del pluralismo democrático, obviamente. Y acá con el tema de la grieta, se pensaba que por ahí si venía iba a ser más objeto de pelea que de acuerdo, que por qué saluda a este, no lo saluda al otro, por qué dice esto y no dice lo otro, por qué calla, por qué habla. Entonces digo, era un problema, digamos, es decir, y no estaba... Entonces también hay que preguntarse, la pregunta también hay que dar la vuelta un poquito también, porque siempre hay que ver las cosas. ¿Qué hicimos los argentinos para que él no viniera? O algunos argentinos, de nuevo, no me gusta generalizar. Algunos argentinos con responsabilidad. Pero claro, ¿qué hicimos? En todos los órdenes de la vida, también en lo político. Digamos, siempre lo vemos del lado del Papa. ¿Por qué el Papa hizo esto? Hay que preguntar también del otro lado. ¿Y por qué los otros hicieron lo otro? Que es lo que generalmente no se dice. Sergio, me encantaría seguir charlando con vos, pero bueno, estamos en pleno noticiero. Esta noche, a partir de las 20. A partir de las 20, ahí en el Mayorazgo, estamos dando continuidad entonces a este ciclo de charlas periodísticas que organiza Análisis Digital, Canal 9 Litoral y también el Hotel Mayorazgo, con esta persona que nos va seguramente a brindar muchísimo, hablando de Francisco y por supuesto también de la iglesia que viene. No te sigo preguntando por Nuevo León 14. No te pregunto de León 14 porque si no, no nos vamos. Gracias, Sergio. De nada, mucho gusto, una alegría estar con ustedes. Bueno, esta noche nos vemos entonces. Cómo no, gracias. Invitamos a toda la gente a que pueda participar de esta charla.